أتعب كتير وأحزن كتير لما أختار لنفسي طريق وفي أسير. أتعب كتير وأحزن كتير لما في بعد بإيدي أحفر ألف بير وأنسى كلام قلته كتير إن أنت دربي وحدك ومعاك المصير ومعاك المصير. محتاج لصوتك، محتاج رعايتك، محتاج تقولي أنا حاسس بحيرتك. محتاج لصوتك، محتاج رعايتك، محتاج تقولي أنا حاسس بحيرتك. ترشدني ليه وتقولي فين، تمسكني يدك انت من ايد اليمين، من ايد اليمين. افرح كتير وابقى بسيط لما مشورتك تبقى نوري في المسير. وانسى الالام وانسى المدام لما الاقي في اللي اخترته كل خير. افرح كتير وابقى بسيط لما مشورتك تبقى نوري في المسير. وانسى الالام وانسى المدام لما الاقي في اللي اخترته كل خير. وإن ناداني البعد تاني احرسني من ضعفي ومن ميل الطريق، من ميل الطريق. محتاج لصوتك، صلي الصلاة، محتاج رعايتك، كلم الرب بيها، محتاج تقولي أنا حاسس بحيرتك. ناديه وقول له محتاج لك يا رب. محتاج لصوتك، محتاج رعايتك، محتاج تقولي أنا حاسس بحيرتك. صليها تاني وقول له محتاج لك. محتاج لصوتك، محتاج رعايتك، محتاج تقولي أنا حاسس بحيرتك. محتاج رعايتك، محتاج تقولي أنا حاسس بحيرتك. ترشدني مين قول لي امشي فين، وتقولي فين، تمسكني يدك انت من ايد اليمين، من ايد اليمين. Muy bien, seguimos con ustedes con Ve a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Y dejábamos una pregunta al aire para el pastor Jorge con relación a ese mundo arábigo. Y la pregunta es, ¿tiene algo que ver el mundo arábigo con la aritmética y la gramática? Absolutamente, de allí es donde ha surgido todo lo que nosotros conocemos como la aritmética y la gramática. Por ejemplo, el mundo árabe, específicamente en la región de Mesopotamia, ellos eran especialistas en astronomía. Voy a empezar por la astronomía. Eran personas que eran estudiosos de las estrellas, de los astros, y no es de sorprender porque cuando nace Jesús en Belén aparecen magos provenientes de esta región, porque cuando hubo la toma de Jerusalén por los babilonios, muchos de esas personas, príncipes, fueron llevados hasta Babilonia, y entre esos tenemos al profeta Daniel. Y el profeta Daniel era una persona cercana al emperador, al rey, y él enseñó en cierta forma todo lo que tenía que ver con la venida de Jesús. Por eso que el día que Jesús nace, se aparecen magos provenientes de esta región, porque ellos eran especialistas en astronomía. Y la astronomía está directamente relacionada con lo que es la matemática, la álgebra y todo ese tipo de ciencias que tienen que ver con los números.
Los árabes desarrollaron un sistema que se llama el sistema sexagesimal, donde ellos, a través de ciertas ecuaciones, ellos hacían operaciones para deducir cálculos, digamos, de estructura o hacer cálculos para construcciones. También conocemos la parte de la escritura arábica como tal. La escritura que nosotros conocemos hoy en día, como la escribimos, ha provenido también de los árabes y específicamente los números arábigos. Porque en la antigüedad, desde el Imperio Romano, se conocían los números romanos que son letras, pero no se conocían los números como los conocemos hoy en día del 0 en adelante. Y eso vino por la influencia de los árabes. Los números arábigos, se conoce el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el infinito. Hasta el infinito, viene como influencia del mundo árabe. Me acuerdo cuando estaba joven que leí un libro que se llamaba El hombre que calculaba, como una manera de reflejar lo que era el conocimiento que los árabes tenían acerca de lo que eran los números y acerca de lo que eran las cuentas en las cuestiones administrativas. Y por eso que los árabes siempre han manejado de manera muy sistemática este tipo de influencia en todo lo que es los números, en todo lo que es el álgebra, la aritmética y toda esa ciencia que tiene que ver con ciencias exactas. Por eso es que su influencia hasta hoy en día ha prevalecido. No solamente fue en la antigüedad y no fue solamente en la Edad Media, sino también en la edad moderna y en la edad que actualmente vivimos, la influencia de los árabes sigue siendo actualizada y sigue siendo vigente. Muy bien, pastor, su respuesta es muy importante. Esto me indica que usted ha estudiado mucho acerca del mundo arábigo y lo felicito profundamente porque la gente comúnmente piensa que el árabe solamente es un comerciante más de línea blanca o de ahora, como usted lo menciona, de vendedor en panadería o en un restaurante. O es un taxista, y claro, eso es movido a la situación que de momento se está presentando en el país, que no nos queda de otra alternativa sino acudir a lo que es la albañilería, la construcción, en fin. Pero también hay algo muy importante y me atrevo a hacerle la pregunta, es con relación al alfabeto. ¿Tiene algo que ver el alfabeto arábigo con nuestro alfabeto o la palabra alfabetización tiene que ver con nosotros los venezolanos también? Sí, tiene que ver mucho. Acuérdense que los árabes tomaron lo que hoy en día es España. Ellos tomaron lo que fue la península ibérica, como era conocida y como es conocida actualmente también, y ellos ejercieron una influencia de casi 8 siglos. Los árabes, es tanta su influencia que hoy en día, cuando uno viaja a España, a sus diferentes ciudades, se ve la influencia del árabe en todos los aspectos de ese país. Específicamente en la parte sur, puede ser sureste o suroeste y sur, se ve mucho la influencia de la cultura árabe, porque fue el último bastión que los españoles pudieron retomar después de los árabes haberlo dominado por tantos siglos. Y me llamó mucho la atención una vez que yo viajé allí a la parte de Granada y estuve en un lugar que se llama La Alhambra. La Alhambra es como especie de unos palacios donde vivían los califas, que eran los que ejercían el dominio político, social y económico de alguna región determinada, y se ve la influencia que ellos ejercieron en la arquitectura, en las edificaciones, en la gastronomía, y vemos que cuando Colón vino a América, la influencia de los árabes venía con Cristóbal Colón. Por eso no es de sorprendernos que nosotros hoy en día tenemos, como decía en el programa que anteriormente vi con su hijo, algunos términos que para nosotros son muy comunes, pero a veces desconocemos de dónde vienen esas palabras. La originalidad o la etimología de las palabras. Exactamente. Y por ejemplo, palabras como él decía, alcabala, ojalá, etcétera, son palabras que vienen de la influencia árabe. Y cuando España como imperio decidió venir a América y colonizar América, venía también con la cultura que ellos habían aprendido de los árabes. Los árabes no solamente es la parte, digamos, que ya hemos nombrado, sino también hay algo que a mí me llama la atención, que es la parte de las leyes, de los códigos de leyes. Por ejemplo, aquí en Venezuela hoy en día tenemos una ley que establece que usted es dueño de la tierra, pero la casa. Usted no es dueño del subsuelo. El dueño del subsuelo es el Estado. Por eso que cualquier persona que consiga petróleo en su casa
lamentablemente tiene que venderlo al Estado porque es Son una los ley únicos establecida. dueños, sí. Y esa ley viene de España, que fue tomada también de la cultura árabe. Entonces a veces nosotros no podemos ignorar el pasado, no podemos ignorarlo ni podemos borrarlo, sino que tenemos que reconocer la influencia que cada persona, cada cultura, cada nación ha ejercido sobre otras naciones. Y algo también que quería recalcar acerca de Mesopotamia es que en ese tiempo no habían las divisiones geopolíticas como las hay, hay actualmente. Antes eran tribus, antes eran razas, antes eran personas que tenían los mismos rasgos culturales, lingüísticos, sociales, económicos, que no tenían ningún tipo de límite geográfico como nosotros lo tenemos actualmente. Por eso, para aclararle a la gente, por ejemplo, en Mateo 28, 19, Dios le dice a todos sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Las personas creen que naciones es como las conocemos hoy en día. Allí la palabra o el contexto sería, vayan a todas las tribus, vayan a todas las razas, Etnias. vayan a todas las personas que viven en todas las partes del mundo y lleven el Evangelio de Cristo. Muy bien, muy interesante, pastor. De verdad que entonces tiene mucho sentido lo que la RAE dice. La Real Academia Española sostiene inclusive que 4.000 palabras es una cifra más o menos estable de 4.000 palabras en nuestro idioma. Nosotros hablamos pues definitivamente en el idioma árabe. Y usted, pues cabe señalar, usted mencionó algunas de ellas y me parece muy interesante todo esto porque hablar de ese mundo es hablar de un legado. El orden numérico, el orden gramatical. Una de las cosas que yo en mis charlas hago mucho hincapié es precisamente cuando la persona va a estudiar la Biblia, en realidad tiene que aceptar los puntos gramaticales que aparecen allí. Muchas veces no tenemos una interpretación genuina, adecuada o acertada de algunos acontecimientos bíblicos, es porque irrespetamos el orden gramatical que allí existe. Por lo tanto, la interpretación tiene que ser una interpretación ambigua, una interpretación prácticamente muy flotante, de modo que si nosotros respetamos la gramática que existe en la palabra de Dios, podemos tener una interpretación, como usted muy bien lo ha señalado en el capítulo 28 de Mateo, cuando Jesús le indica a sus discípulos que vayan a las ciudades, que vayan a los países, que vayan a las aldeas, que vayan a las etnias y prediquen el evangelio del reino de Dios. Eso es muy importante decirlo porque mucha gente desconoce esto. Y considero además que la palabra sabiduría, conocimiento, inteligencia van unidos al concepto divino, porque Dios desplegó sobre la vida del hombre el saber y discernir. Y cuando nosotros estamos llamados como figura pública, en el caso de usted que es pastor de una de las iglesias que hace vida útil en la ciudad de Guanare, pues está llamado a tener el conocimiento. Y qué lindo es el conocimiento. Dice la Biblia, precisamente en el libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 3, que los entendidos resplandecerán como las estrellas en el firmamento, y su resplandor será hasta la eternidad. De modo que fíjense lo que ha pasado. En ese mundo mesopotámico, Dios les reveló muchas cosas a ellos, y eso ha llegado a nuestro tiempo. En Venezuela se conoce la historia desde el año 1492, cuando Cristóbal Colón, si mal no recuerdo y usted me refresca la memoria, entraron con unas embarcaciones que por cierto fueron hechas por los fenicios. Por los fenicios en aquel entonces, hoy conocidos como libaneses, que están en el Mediterráneo precisamente, donde está Beirut, que es capital del Líbano, y que a su vez las tres embarcaciones se llamaban, creo que era una, ¿cómo era? La Pinta, Niña, la Santa, la Pinta, la Niña Santa María. y la Santa María.